compartir la palabra del Señor, que realmente pues es un gran privilegio, por lo que les pido si se ponen de pie para leer la palabra en Jueces 6, vamos a leer bastante, 1, Jueces 6, 1 al 16. Si tienen ya Jueces 1, 6, por favor un fuerte amén. Aún no, entonces esperamos. Mientras busca Jueces 6, estaba tratando de pensar qué introducción hacer de esta palabra que vamos a leer y aprender esta mañana. Y pensé, no, se me vino de repente aquella experiencia, aquel cuento que creo que todos leímos cuando éramos pequeños. ¿Alguien leyó El Patito Feo? ¿Sí? Pues el Patito Feo fue el último en nacer. Fue alguien que sus hermanos se burlaban de él porque era diferente, porque era feo, ¿sí? Y se lo hicieron tanto creer que realmente él se sentía feo porque desconocía su identidad, no sabía realmente quién era. Y vamos a hablar un poco de esto, de que a veces no hemos identificado nuestra identidad. Hoy sí lo tenemos, Jueces 6, amén. Bueno, dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Repitamos eso: Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. El 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables los madianitas. Así venían a la tierra para devastarla completamente. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, para que no se los quitaran, para tener algo de qué comer. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oramos. Padre celestial y buen Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de aprender cada día más de ti. Te pido, Señor, que dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y podamos ver que en tu palabra hay redención, hay vida eterna, Señor. Te pido, Señor, que nos abras los mentes y los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Como podemos ver, Madián se sentía como ese patito feo que les comentaba, ¿verdad? Débil, menor de todos. Para poder entender el contexto de Israel, quisiera que viéramos la definición de Madián. Viene Madián del original hebreo y significa pleito, rencilla, contienda, pelea. Hay 4 significados que significa Madián y quiero que lo tengan en su mente: pleito, rencilla, contienda y pelea. También quiero que tengamos el significado de Gedeón. En hebreo significa destructor, guerrero poderoso, el que humilla. Entonces, cuando en la lectura de la palabra que hemos visto, vemos que un Madián y todo el pueblo de los madianitas estaban claros de su significado, ¿verdad? Peleaban contra Israel, había contienda, llegaban y arrasaban con todo, no los dejaban tranquilos, claros de su significado de su nombre. Por otro lado, vemos a un Gedeón que no estaba claro de quién era. Aunque era guerrero poderoso, le dijo, soy débil, soy el menor de familia pobre. Entonces, bajo ese contexto vamos a ir aprendiendo algunos conceptos. Dios cree en nosotros, aún a pesar de nuestras circunstancias. Como vemos desde el versículo 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Muchas veces los hijos de Israel se desviaron de los caminos del Señor, se alejaron de Dios. Por lo tanto, Dios los entregó ante la mano de Madián. Y la mano de Madián prevaleció contra ellos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel cuando la mano de Madián prevaleció contra ellos? Huían a las cuevas, huían a los montes, a las cavernas, se escondían porque tenían temor de Madián. Además de esto, ellos sembraban y cuando estaba la cosecha, en vez de disfrutar los frutos de la cosecha, venían los madianitas y les quitaban todo, les dejaban sin comer. Además, por haberse alejado del Señor, no solo Madián y los madianitas atacaban, venían los amalecitas y venían otros pueblos que se habían unido y atacaban a Israel. Destruían los frutos de la tierra, no les dejaban nada de comer a todo Israel. No les dejaban ovejas, no les dejaban bueyes ni asnos, y ustedes saben que los bueyes son importantes para la agricultura. Y si ellos se quedaban sin bueyes, tampoco tenían que cosechar. Entonces Israel iba empobreciendo en gran manera por causa de Madián. Los hijos de Israel entonces estuvieron entregados a las manos de Madián ¿por cuánto tiempo? 7 años. Estuvieron huyendo de las amenazas. Gedeón tenía circunstancias que no eran diferentes al resto de todos los israelitas. Cosechaba, ¿y qué hacía? Estaba escondiendo la cosecha para que les dejara algo a su familia. A pesar de esto, que Gedeón se escondía,
y escondía su cosecha, Dios le dice varón guerrero. Esto, si lo vemos, no tiene lógica. Ve un varón guerrero que se esconde, que le tiene miedo a los madianitas. Pero él le llama las cosas, Dios le llama las cosas que no son como si fuera. Romanos 4:17 lo dice, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. A lo mejor nosotros estamos viendo circunstancias que nos están agobiando en nuestra vida. A lo mejor hay conflictos en nuestros hogares. Y no estamos hablando conflictos de que mira, y entonces para la cena, ¿qué hacemos? Yo quiero pollo, yo quiero carne, y esa es una discusión que cocinar. Eso no es un conflicto. Esa es una discusión saludable, pero a veces hay problemas. Hijos peleados, papás con los hijos, hijos con los papás, cónyuges que no se hablan. Entonces a eso estoy preguntando. A lo mejor los conflictos están en nuestro trabajo. A lo mejor los conflictos o las discusiones están en la iglesia, están en nuestra familia, están con nuestros vecinos. Y hay discusiones, pleitos, contiendas, rencillas, ¿cómo se llama eso? Madianitas alrededor nuestro, que nos están atacando constantemente. Pregunto, a lo mejor los madianitas están acechando nuestra vida o nuestra familia y no nos hemos dado cuenta. Cuando leí esta palabra, digo, Dios mío, ¿cómo es que nos damos, a veces siendo cristianos no nos damos cuenta de que hay madianitas que nos acechan? Hay circunstancias que nosotros no podemos resolver. Trabajamos y vemos el fruto. ¿Y qué quedó esta semana después de una semana larga de trabajo? Lo devastaron los madianitas. A veces hay pensamientos que nos están quitando el sueño. Nos desvelamos toda la noche pensando y con el problema este. No estoy hablando de insomnios, sino que de repente pensando, Dios mío, ¿qué hago? Esta situación no le veo solución, no le encuentro pies ni cabeza, como dice el dicho. Y a lo mejor usted tiene alguna situación diferente que esté atravesando. La buena noticia es que Dios no mira esos problemas que usted y yo tenemos. No mira que quizás nos hemos alejado de Dios. Estamos en la iglesia en cuerpo, pero quizás no estamos en mente, no estamos en el corazón. Tenemos que traer el corazón también dispuesto a la iglesia. Dios no mira esos problemas. Dios mira su potencial. Lo dice Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios le dice a usted en Jueces 6:12, Dios está con usted, varón esforzado y valiente. ¿Qué tenemos que hacer? Depositar nuestras cargas ante el Señor y los planes en las manos de Dios. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus proyectos? Seguimos con el proyecto de cosechar y esconder la cosecha. En vez de esconder nuestra cosecha, digámosle, Señor, te deposito mis planes. Ayúdame a conectarme de nuevo contigo. Ayúdame a estar cerca de ti. Y Dios va a responder a nuestra necesidad. Ahora, Dios cree en nosotros a pesar de nuestras desobediencias. No podemos ser perfectos. Como lo decía la pastora, tenemos un enemigo que es la carne. Y a veces la carne no nos deja seguir los caminos del Señor. Lo sabemos que lo tenemos que hacer, pero no nos deja. Entonces vemos en el versículo 6 que Israel dice, empobrecía por causa de Madián. Y los madianitas, como vemos, acechaban a todo Israel. No solamente a Gedeón, sino que a todo Israel. El enemigo no solo lo va a acechar a usted, a su cónyuge, a sus hijos, jóvenes, sus mentes, sus pensamientos, las acecha también. Puede decirle, no, es que yo soy joven. Y a través de pensamientos lo lleva, que sea una guerra, un pleito entre su mente y sus papás.
¿Qué quiero hacer yo? No, yo quiero mi libertad, yo quiero mi independencia, yo quiero ser único, yo quiero ser diferente, déjeme ser lo que yo quiero ser. Y eso es pleito, es un Madián en nuestras vidas. Sus padres, y Dios no quiere algo malo para usted, joven. Dios quiere que nos volvamos a Él. Por lo tanto, Dios no ve nuestras fallas, nuestras desobediencias. Dios no ve si hoy se levantó con pereza. Dios ve su corazón. Dios está viendo que su potencial, Dios lo está viendo con ojos de misericordia. Y si nosotros reclamamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, Dios, dame dirección ante mis problemas. Dios, dame dirección ante esta situación que no le encuentro salida. ¿Sí? Como lo hicieron los hijos de Israel. Clamaron a Jehová. Dios está dispuesto a liberarnos cuando nos volvamos a Él. En el caso de Israel fueron 7 años. Y dice por un momento, 7 años. A lo mejor tenemos un problema por un momento. No sé cuánto tiempo va a ser. Ojalá no fueran 7 años. Pero Dios tiene los planes, no yo. Dios le envió un profeta y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te hice salir de Egipto. ¿De dónde nosotros veníamos antes de nuestra vida cristiana? De Egipto, del mundo. Lo saqué de casa de servidumbre y de esclavitud. Éramos esclavos al pecado, éramos esclavos a adicciones, éramos esclavos a diferentes circunstancias. Pero Dios nos ha sacado, nos liberó de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron a Israel. Y Dios tiene una promesa: nos liberará de cualquier problema que estemos llevando. Por grande o pequeño que sea su problema, Dios lo va a libertar. Dios echó delante de vosotros, le dijo a Israel, a los egipcios, y a todos los que contra él contendían, contra Israel, les dio sus tierras. Dios le va a devolver lo que el enemigo le ha quitado y nos ha quitado. Solo tenemos que creer. Esa familia Dios se la va a devolver si creemos y le clamamos a Dios. Puede ser que estemos afligiéndonos, puede ser que estemos en situaciones que casi nos asfixian, pero quizás sigamos viviendo en esclavitud. Pero Dios está atento a ayudarnos y a resolver cualquier situación que nos esté robando la paz. ¿Cuál es la situación que nos roba la paz? Busquemos a Dios en intimidad. Y también Dios nos dirá otra vez: varón valiente y esforzado. Dios cree en nosotros a pesar de nuestro pasado. El pasado de Gedeón no era nada para qué enorgullecerse. Él no había hecho nada. Su generación no tenía hazañas de cuáles lograrse. Israel contaba historias. Sus antepasados decían: Dios nos sacó de Egipto, Dios nos abrió el Mar Rojo. Pero ellos están en una situación diferente, en ataque constante de los madianitas. Puede ser que nuestro pasado, o a lo mejor hasta nuestro presente, no sea algo que tampoco nos haga sentirnos orgullosos. Tal vez hasta nos dé vergüenza si hablamos de nuestro pasado, o vergüenza de nuestro presente. Pero eso no significa que nuestro futuro va a ser igual. De la mano de Dios, nuestro futuro va a ser seguro. Nuestro futuro va a ser de victoria. Ya sea que su familia ahorita esté en una situación difícil, no estemos pensando en la situación difícil, no estamos pensando en las glorias pasadas, es que antes era, sino que realmente pensemos en lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice la palabra en Corintios 5:17, han pasado. Todas son hechas
nuevas. Dios no mira, no está viendo su pecado, mi pecado. Dios se olvida del pasado y confía en usted, en que quiere tener una relación cercana de Dios. Gedeón era un don nadie, un campesino de familia pobre, con limitaciones, desconfiado. Pero Gedeón, con la mano de Dios, se convirtió en el caudillo que liberó al pueblo de Israel de manos de los madianitas. Dios cree en nosotros a pesar también de nuestro estatus social. Muchas veces decimos, no, si yo hubiese nacido en una familia con dinero, con comodidades, si yo hubiera nacido en una familia cristiana, si yo tuviera un apellido ¿cómo se dice? Revivondante, bueno, no me recuerdo, pero que diga un apellido elegante. Si en vez de ponerme Gustavo me hubieran puesto Jeffrey, Matthew, que yo tuviera éxito y hablara inglés fluido. Estamos creyendo que nuestro pasado está determinando el futuro. Y nos fijamos en ese estatus. Como yo no lo tengo, no puedo servirle a Dios. La nacionalidad, no, es que yo soy de tal país. Si hubiera nacido en este país, las cosas fueran diferentes. El estatus social, ¿verdad? Porque no, mis amigos, no estoy allí rodeado de la alta sociedad. Y a veces estamos pensando en ese historial pasado. Dios no se fija en su historial, en su apellido, en su nacionalidad. Dios usa personas humildes, personas que a veces han estado ignorandas y llama a los que no son, a los débiles, para poder avergonzar a los grandes, a los que se consideran sabios. Recuerde que las grandes acciones que hizo, realizadas por héroes anónimos como Moisés, Abraham, Josué, Moisés, anduvo vagando 40 años en el desierto, huyendo. Lo tomó un tartamudo y libertó al pueblo de Israel. Gedeón, alguien que escondía sus frutos, lo hizo un caudillo. Así también a nosotros Dios nos puede utilizar como a Gedeón, pero dejémonos usar y clamemos a Dios. Señor, cámbiame. Señor, esta situación la entrego a ti. Dios, a pesar de todo, nos ofrece un futuro diferente. A pesar de que Gedeón puso excusas para poder tener el llamado, o sea, ante el llamado de Dios, quiso rechazarlo. Dios le afirma y le pronostica éxito a usted en la tarea que le asigna. Gedeón le dijo: Señor, si he hallado gracia ante ti, dame una prueba, dame una señal. Si seguimos leyendo en Jueces, nos damos cuenta que le pidió: Señor, si eres tú, que realmente yo, este humilde, este campesino, haga algo, que el rocío de la tierra caiga solo en este algodón y todo lo demás esté seco. Y al amanecer, toda la tierra estaba seco y el algodón lleno del rocío. Señor, no te molestes conmigo, pero todavía tengo duda. No sé si eres tú, Señor, que me estás hablando. Ahora hazlo diferente. Que el rocío caiga sobre toda la tierra, menos en el algodón. Y todo amaneció mojado con el rocío y el algodón seco. Dios le estaba probando: ¿qué más querés? Y a veces lo que había allí en un Gedeón era un pretexto, una excusa, un miedo. Señor, yo no puedo hacerlo. Señor, es que no tengo apellido. Señor, es que no tengo tiempo. Señor, es que no tengo recursos. Señor, es que nunca he hablado en público. Señor, es que... Y son pretextos. Y a la par del pretexto que vienen,
problemas, contiendas, pleitos, rencillas, vienen situaciones que nos siguen atormentando. Y entonces más fácil que, aunque vimos la respuesta de Dios, mojó el algodón, lo dejó seco, aún así queremos correr, irnos al otro lado, ¿sí? En vez de resistir, nos queremos ir a la par del enemigo. Y por eso seguimos trabajando y arando en la arena. Por eso seguimos que no queremos a veces crecer espiritualmente, porque tenemos miedo y duda. Dejémonos guiar del Señor. Dejémonos de poner pretextos. Dejémonos de pedir pruebas y evidencias que si Dios está con nosotros. Esas evidencias son ciertas. Dios está con nosotros. Después de que Gedeón se resistió y aceptó el llamado, lo hizo con convicción, lo hizo con fuerza. Gedeón se convirtió en el quinto juez de Israel. Los madianitas eran un pueblo, dice la palabra, grande. Eran como langostas, eran innumerables. Imagínese tener dice, no, hermano Gustavo, es que usted no conoce mis problemas. Mire, si se los enumerara, no termino el resto de la mañana. Esos son madianitas que nos están atacando. Pero vino Dios y le hizo a Gedeón: tú libertarás al pueblo. Y cuando contaron al pueblo de Israel, eran 32,000 personas que estaban listas para la guerra, para atacar y vencer a los madianitas. Pero Dios le dice, no, son muchos. Si todos los 32,000 van, porque ya entregué a los madianitas en tus manos, van a decir, lo hicimos nosotros. Los 32,000 somos buenos. Si nosotros ponemos que, hoy sí voy a lograr esta situación, hoy sí en mis propias fuerzas voy a cambiar mi carácter, hoy sí en mi propia opinión voy a tomar decisiones correctas, voy a cambiar de destino, hoy sí quiero comprometerme en el llamado. Estamos creyendo en nuestras propias fuerzas y no en la dependencia del Señor. Entonces Dios le dice, no quiero, a usted y a mí nos dice, no quiero que confíes en tus capacidades. Confía en el Dios dador de la vida, en el Dios que tiene control de todo. Y le dijo, voy a apartar a algunos. Entonces en la mañana le dice, Dios, pregúntales quiénes tienen miedo. Y de los 32,000, les dijo, si alguien se quiere retirar a su casa, váyase, porque Dios ha dicho que que nos va a dar a los madianitas. Dios ha dicho que sus problemas serán resueltos, pero no confíe en las 32,000 alternativas que usted ha puesto. Y se retiraron esa mañana 25,000 hombres. Se retiraron 25,000 y todavía le dice al Señor, ok, ya se fueron 25,000, pero todavía son muchos. 32,000 menos 25 quedan 7,000, vea. Y como eran los madianitas, como langostas. Usted haya lógica que puede hacer que podamos ganar una guerra 7,000 contra los que nos han atormentado durante 7 años. Humanamente imposible. No le veo yo la lógica. Pero la lógica del Señor, y eso es algo que ha estado dando vuelta en mi mente para poder, primero Dios, algún día compartir, es diferente a la suya y a la mía. 7,000 son muchos. Entonces los vas a llevar al río a beber. Entonces los que se inclinen sobre sus rodillas y beban el agua como perros, apártalos.
Los que se apoyen en sus rodillas, apártalos. Y después solo quedaron 300. 300 que Dios dijo, con estos, un pueblo insignificante, un grupo pequeño, vamos a vencer. Los voy a entregar en tus manos. Te haré el caudillo que va a libertar al pueblo de Israel. Te convertiré en juez. Te convertiré en aquel hombre que confiaba en el Señor. Y fueron a la guerra. 300 hombres. Por lo tanto, ante nuestros problemas, pensemos con quienes nos ha dejado el Señor. Con Él. Pensando en 300, voy a usar una palabra que no me gusta porque se usa en los juegos de azar, pero creo que es importante. Dios apostó que con 300 iba a vencer al pueblo de Israel. Dios ha apostado que usted va a tener una vida victoriosa. Como hijos de Dios tenemos que tener una vida victoriosa, una vida feliz y agradable en Señor. No estoy hablando vida victoriosa sin problemas, sin dificultades. Estoy hablando que ante toda circunstancia nuestro corazón va a decir, Señor, mi vida te pertenece. Vamos a vivir con el Señor aun cuando tengamos un problema, aun cuando tengamos una dificultad, aun cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, pero nuestro corazón no se aparta de Dios, estamos teniendo una vida victoriosa. Pero, ¿por qué digo que apostó? Porque si usted ha visto alguna vez alguna película donde están jugando a las cartas y dice, yo tengo un as aquí en mis cartas, entonces apuesto más. Dios tenía solo reyes y apostó al Señor Jesucristo para ganarle al diablo. Y le ganó. Y nos compró a precio de sangre. Entonces, si estamos con el que sacrificó a su Hijo para darnos a nosotros vida eterna, ¿qué más cosas no nos puede dar? Buscando la aplicación práctica en Jueces 7:9, quiero que nos vayamos a Jueces 7:9, dice que aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Quisiera, hermanos, que leyeran, el pastor nos ha dicho que leamos la Biblia, hemos hecho una pausa en Romanos, pero léase por favor el capítulo 6 y 7 de Jueces y va a encontrar la explicación de esta guerra. Entonces Jehová le dijo que ya había entregado el pueblo en sus manos. Ya no huyamos de nuestros problemas. Ya no resistamos nuestros problemas. Clamemos a Dios y el fruto de nuestro esfuerzo será grande y resultados positivos. Vamos a encontrar una vida diferente cuando realmente clamamos al Señor por nuestros frutos. ¿Cuál es la respuesta que Dios aún no le ha dado? Seguimos creyendo en que nosotros queremos encontrar la respuesta o a veces compararnos con alguien más. Es que fulanito ni va a la iglesia, es que los vecinos, mira, ellos no les veo que sean cristianos y les va mejor que a mí. Materialmente quizás sí. O quizás les va bien en algunas otras circunstancias, pero no les va bien con el Señor. Entonces, clamemos al Señor y nuestro fruto será grande. Los madianitas no nos seguirán haciendo daño. Amén. Pero identifiquemos nuestros madianitas y entreguémoselos al Señor. Dios nos dice que nos sacó de Egipto. Debemos tener claro que nuestra vida cristiana debe ser victoriosa. ¿Qué es lo que actualmente le está atormentando y haciendo daño? ¿Problemas familiares? ¿Problemas económicos?
problemas de salud, problemas emocionales, relaciones interpersonales tóxicas, tristeza, angustia, a lo mejor depresión en nuestras vidas, insomnio, ansiedad, drogas, divorcios, separaciones, contiendas. A lo mejor eso nos está atormentando. Pero sabemos que en nuestra carne vamos a fallar y no lo vamos a lograr. Pero Dios es justo y fiel para rescatarnos y cambiar esa situación de ansiedad, de depresión, de problemas económicos, de que nunca hay solvencia, en algo bueno. Recuerde que de 32,000, Dios se quedó con 300. ¿Para qué? ¿Se acuerdan por qué lo dije? Para que no se enorgullecieran de sus capacidades, para que no pensaran que fue su fuerza, que fue su capacidad, que fue su intelecto, que fue una situación que si yo ya lo logré una vez, lo puedo volver a lograr, sino una situación de dependencia, que nos lleva a que depositemos nuestras cargas en el Señor, que nos lleva a que confiemos en el Señor, que nos lleva a que renunciemos de nuestras capacidades o de nuestros pensamientos. Gedeón estuvo en situaciones penosas. Recuerde, nadie creía en él, ni tan siquiera él creía en él mismo. Por eso se escondía, por eso le dijo, soy de familia pobre. Pero lo sacó a Israel de la dominación extranjera. Dios nos ofrece que si hay alguna situación que nos está afectando, Dios nos va a sacar de esa situación que nos atormenta. Amén. Dios sigue confiando en usted, aun cuando le siga pidiendo pruebas, aun cuando le siga diciendo, Señor, es que mi apellido, Señor, que mi capacidad, Señor, que mi estatus, Señor, que mi edad. Cuando nos quejamos le decimos a Dios la edad. Acuérdese que hubo un niño que desde los 3 años le comenzó a servir al Señor Samuel. No, pero es que esos son niños, jóvenes, un Daniel, un José. También hubo, no, es que hermano, ellos porque están jóvenes, pero yo ya estoy viejo. Abraham a los 100 años nació el hijo de la promesa. Si usted todavía no tiene 100 años, entonces sigamos esperando la promesa del Señor. Si ya pasó de los 100, entonces siga esperando en la promesa del Señor. A lo mejor hemos andado huyendo, no de nuestros enemigos, sino que huyendo del llamado. Lo hizo Moisés, lo hizo Jonás, ¿sí? Si pertenece a una familia insignificante, pues tenemos en Jueces 11 a un Jefté, que era hijo de una prostituta, un hijo no del matrimonio, y Dios lo utilizó para levantarlo como juez. No hay excusas que valgan, hermanos. No hay capacidades que valgan. No hay estatus. Si usted quiere trabajar para el Señor, si usted le quiere servir al Señor, si usted quiere dar testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo le sirvamos. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que a pesar de cualquier pronóstico humano, encontremos victoria. Quiere pedirle, hermano, para poder que Dios nos ministre, que si hay un madianita en su vida, que lo ha identificado, hay pleitos, contiendas, disensiones, soberbia en nuestras vidas, que todos podamos cerrar nuestros ojos ahí en su banca. Y usted, si quiere poner delante de Dios a su madianita, póngase de pie ahí donde está. Si usted está atormentándose por situaciones familiares,
por alguna situación que un hijo rebelde que no quiere buscar de Dios, póngalo delante de Dios y póngase de pie. Si las finanzas no nos están ayudando, por más que nos esforcemos, ponga esas finanzas delante de Dios y póngase de pie.